experiencias. Vamos a iniciar la grabación. Para los que por alguna cosa, digo, se vayan integrando después o no pudieron entrar o algo, las vamos a poner en YouTube. Vamos a poner, voy a poner en un canal, vamos a subir la que es la reunión y ¿cómo se llama? Para que después lo vean y si hay algún tema, oye, no pude por cuestión de trabajo, no me interesó, y a lo mejor hasta después se me antojó verlo y ya que lo necesité o algo, pues puedo checar otra vez y ahí quedar como una fuente de participación. Normalmente estamos pensando hablar una hora, pero se puede extender de acuerdo al tiempo. No sería más de 2 horas, así en casos extremos sería 2 horas. Pero si un tema no da más de 2 horas, da de más para 2 horas, pues podemos hacer una segunda parte, una tercera parte. Aquí lo importante es entre todos, va a ser si están todos de acuerdo, si lo vamos a trabajar así. Y pues no sé, de alguna forma, no sé si quieran por chat o alguien que quiera abrir, porque aquí va a ser un foro, es abrir. Yo estoy aquí nada más, como dicen, facilitando un instructor tiene tres áreas. Un instructor normalmente puede ser capacitador, ¿sí? Cuando da conocimientos, cuando yo les voy a estar enseñando, les voy a poner una clase y les voy a enseñar, ese rol de instructor es como capacitador. Si nos vamos al esquema de competencias. Cuando es a desarrollar algo de tipo conductista, que queremos desarrollar una habilidad, que aprendan a hacer algo, es decir, el aprender a hacer las cosas, entonces el instructor toma el rol de capacitador, ¿sí? Entonces puede ser maestro cuando da conocimiento, rol de capacitador cuando pues yo expongo, yo demuestro una técnica, les enseño la técnica y ahora ustedes lo hacen, yo nada más superviso que lo estén haciendo, entonces es lo que hace como capacitador. Pero cuando hablamos de desarrollar aptitudes, es decir, con cambio de pensamiento, de la parte de la ética, la parte de la motivación, el cómo veo las cosas, etcétera. Entonces se convierte en facilitador, en donde el facilitador hace el 10% del trabajo y el 90% lo hace el grupo. Entonces, ahorita pues no, definitivamente el objetivo no va a ser ni de conocimiento ni de habilidades, ¿no? Aunque podemos llevar algo al parte de eso si se requiere. Pero aquí va a ser precisamente entonces la parte de las actitudes y las aptitudes para cierta área. Entonces vamos a hablar del tema de teletrabajo. Entonces ahí no sé si quieran que analicemos algunos aspectos básicos de lo que es el teletrabajo, qué está pasando, o no sé si la gran mayoría ya son expertos y lo que quieren es algún cuestionamiento en particular o algo que ya les tocó, no sé si a alguien ya les tocó alguna revisión, que puede ser alguna auditoría o algo. Inspección no creo que todavía una o dos lo han hecho, o si contrataron una verificación por su cuenta, a lo mejor que nos platicaran cómo les fue, qué fue lo difícil, qué es lo que les encontraron, etcétera. Pues ahí de ustedes es el foro. No sé si quieran que hablemos algo sobre las bases de la teletrabajo y luego ya hacemos los cuestionamientos o, no sé, abierto a sugerencias. Y depende del grupo, cada grupo va a ser diferente. ¿Ustedes qué piensan? Hablamos algo sobre la Ley Federal del Trabajo, sobre la caracterización del teletrabajo, o quieren ahorita ya alguien tiene alguna duda, alguna parte, y de ahí nos tomamos para empezar a resolver dudas, y de ahí a lo mejor nos agarramos para eh, tener más conocimiento en alguna parte que sea más de su interés y no ponernos otra vez así a de uno por uno o hablar pues, el del tema, ¿no? No sé, abierto, ¿qué piensan ustedes, amigos? ¿Qué les, qué les late? ¿Hablamos algo base, o alguien tiene ya algunas preguntas, o quieren sobre las preguntas que me han salido mucho en mi capacitación, quieren que las vayamos resolviendo esas preguntas? Yo digo, bueno, me han preguntado esto, me han preguntado esto otro, y vamos resolviendo sobre las dudas principales para no irnos sobre ya las bases, que a lo mejor ya la leyeron y las bases ya las tienen.
¿Qué piensan ustedes? Por favor, abren micrófonos, si pueden prender la cámara, ¿qué sería mejor para que esto no sea un monólogo, sino que sea un diálogo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien? René. ¿Qué tal, doctor? Un gusto estar con usted otra vez. Me tocó un curso con usted en el TEC de Monterrey. Eh, pues sí, me gustaría más que nada de las principales dudas que le han surgido. Yo creo que algunos tenemos esa expectativa, por ejemplo, la, cómo con la ley federal del trabajo se relaciona con teletrabajo y, por ejemplo, hay ciertas contraposiciones con la norma 019 de la Comisión de Seguridad. Por ejemplo, de la evaluación de los riesgos en el hogar, en el teletrabajo. Y la norma cero, al ser teletrabajo o esa área específica como parte del centro de trabajo, pues tendría que estar evaluación de la Comisión de Seguridad, ¿no? En la identificación de los peligros y riesgos. Ok. Mira, entonces, para algunas dudas, como tú lo manejas, entonces déjame ver algunas preguntas en especial y para darte solución, René, a lo que estás mencionando. Entonces, uno, nos tiene que quedar claro, eh, las personas pueden trabajar en la empresa o pueden trabajar fuera de la empresa. Fuera de la empresa hay muchas formas de trabajo, fuera de la empresa. Eso es una duda en cada curso normalmente sale eso. Hay muchas preguntas con este respecto. Si yo trabajo fuera de la empresa, tengo todas las prestaciones, debo de tenerlas, es mi trabajo. A lo mejor viene alguien como vendedor, recoge el producto, por ejemplo, alguien de Bimbo, alguien de Marinel, alguien de Coca-Cola, de Pepsi, de cualquiera de esas empresas, en donde llegan en la mañana, llenan su carrito y trabajan en la calle. Y es un trabajo, ¿sí? Su centro de trabajo, ¿cuál va a ser? ¿Dónde es su lugar de trabajo? Pues es la calle. Y tenemos que, la ley contempla que debemos de proteger la salud de los trabajadores, evitar accidentes, etcétera, ¿sí? Entonces, ahora, el teletrabajo como tal, entonces viene a ser una forma de regular una forma de un trabajo que no se hace dentro de la empresa. Entonces, es una forma de regularla. No quiere decir que todas las demás no existan. Por ejemplo, de pronto he oído algunos capacitadores, de pronto alguien que están en algunos cursos, y dicen, es que para la ley el home office no existe. No, 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 no es que no exista. Lo que pasa es que te contratan por un trabajo y tú puedes trabajar en la calle, puedes trabajar en donde tú quieras, tú te puedes ir a trabajar a donde tú quieras. Por ejemplo, las picas, por ejemplo, allá por León, ¿no? Que son talleres familiares, etcétera. Tú puedes ir, por ejemplo, tú eres costurera, tú puedes obtener material, te lo llevas a tu casa, ahí haces tu costura de lunes al viernes y el final el viernes entregas el producto. Y no quiere decir que no sea trabajo y que no tengas todos los derechos como trabajo. Sí, si tú tienes un contrato de trabajo en donde dice que pues se te va a entregar tales y tienes que entregar tales productos, a lo mejor eres ¿cómo se llama? Alguien de marketing, por ejemplo, y tú estás en tu casa o en tu estudio haciendo el marketing y es un trabajo hasta tiempo completo para una empresa. No estás trabajando en la empresa porque no necesitas ir ahí. A lo mejor tú tienes equipo, tienes el computador en tu lugar, etcétera, y tú lo haces donde tú quieres. O sea, no significa que no tienes derechos como trabajadores. Si en la Ley Federal del Trabajo establece que si alguien está trabajando bajo la orden de un patrón, un trabajo remunerado, hay una jerarquía, te ordenan, etcétera, es un trabajo. Y aunque no haya contrato, es un trabajo y tienes todos los derechos. Ahora, lo que se quiso es regular una de esas modalidades, no decimos que a lo mejor no se van a regular después las demás, pero entonces, una modalidad es teletrabajo, que entonces en la Ley Federal del Trabajo se estableció que existe esa modalidad. Entonces, para empezar, nos dice la Ley Federal del Trabajo que existe esa modalidad y entró en vigor desde enero del 2021. Entonces, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo? Entonces, de todas esas formas de regular, de todas esas formas de trabajo, entonces, bueno, vamos a regular una de ellas. ¿Cuál es? Teletrabajo.
Si alguien hace teletrabajo, también no obliga. Si tú no tienes teletrabajadores, no te obliga esta norma, no te preocupes. Porque de pronto preguntan, oye, es que si yo no tengo teletrabajadores, ¿qué parte de la norma debo de cumplir? Pues no te aplica. Si no tienes ruido, no te aplica la norma 011. ¿Sí? Entonces, es decir, si tú tienes teletrabajo con esta modalidad de teletrabajo, entonces sí te va a aplicar. ¿Qué es esta modalidad de teletrabajo? La Ley Federal de Trabajo establece las condiciones de trabajo. La norma 037 va a establecer las condiciones de salud y seguridad en esa modalidad de teletrabajo. Entonces, ¿qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? Que es una forma de organización laboral subordinada. Hay muchas, ¿sí? Pero ¿en qué consiste esta? Significa que si quieres manejar como la modalidad de teletrabajo, ¿en qué consiste? Que es subordinada, que es desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Fíjense que no dice que es en su casa, ¿sí? Es meramente en algún lugar fuera del centro de trabajo. Por lo que porque no se requiere la presencia física de la persona. La persona teletrabajadora, entonces, bajo esta modalidad, que es remunerado y subordinado en un lugar distinto a las instalaciones o a las fuentes de trabajo del patrón, pero otra característica, que utilice tecnologías de la información y de la comunicación. Si no maneja tecnología de la información y la comunicación, por ejemplo, es alguien de marketing que no tiene nada que ver con conectarse con la empresa, no tiene que trabajar con nada, o sea, él va a trabajar en sus proyectos y mi objetivo es entregarte folletos, entregarte papelería, entregarte, pues no va a estar trabajando con tecnología de la información y comunicación, ¿sí? Entonces, esa es una parte muy, muy importante. Es que yo me llevo yo hago cinturones, yo me los llevo a la casa y los trabajo. No estás trabajando bajo tecnologías de la información y la comunicación, por lo tanto no es teletrabajo. Entonces no tengo derecho, sí, sí es un trabajo remunerado, subordinado, tienes todos los derechos que contempla la ley, pero no está dentro de la modalidad de teletrabajo. Ojo con ello. ¿Por qué se regula esto de teletrabajo? Porque ya regulado el teletrabajo, quienes entren dentro de esta modalidad, hay pros y contras para más pros para la empresa y para los trabajadores. Si entran dentro de esta modalidad, hay muchas cosas buenas, ¿sí? Hay muchas cosas buenas porque van a estar reguladas. Si no entran en esta modalidad, vas a quedar entonces como cualquier trabajo que se realice fuera de las instalaciones de la empresa, ¿sí? Entonces, una característica es, entonces, van a trabajar fuera del lugar de la empresa y que va a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. Si no las utiliza, no es teletrabajo. Ojo con ello, ¿sí? ¿Qué es la comunicación? Conjunto de infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas, dispositivos, ¿sí? Que tiene el propósito de facilitar tareas y funciones para gestionar y transformar información, en particular componentes tecnológicos que permitan crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar la información, ¿sí? Entonces, necesita entonces utilice la tecnología y de la comunicación. Luego, otra característica para que sea la modalidad de teletrabajo, que las relaciones laborales se desarrollen más del 40% del tiempo, ¿sí? De la jornada laboral de esa persona. Entonces, normalmente se considera, entonces, como va a estar en su casa un día, entonces no es por jornada. Entonces, se habla por jornada semanal. Si el 40% de la jornada laboral semanal más del 40 lo hace en su domicilio o en el lugar que ellos pacten, sí entraría dentro de la teletrabajo. Es que nada más es un día, entonces no, ¿sí? Entonces, si es de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿cuántas horas es su jornada laboral? No es lo mismo que sea 40 horas su jornada laboral o 48 horas su jornada laboral. Entonces, si dentro de esa jornada, que son 40 horas o 48, dependiendo pues entonces del contrato y de las actividades que realice, van a decir, bueno, ¿cuál es su horario? 40 o 48 horas semanales. Entonces, si son más del 40% desarrolladas, sí se va a manejar como
teletrabajo. Ahora, si ese más del 40% tienen que ir a visitar clientes, tienen que ir para un lado y para otro, entonces no es modalidad teletrabajo. La modalidad teletrabajo es que la vayan a realizar utilizando los sistemas de comunicación y de información en un solo lugar. Si tiene que estar yendo a visitar a los, por ejemplo, un vendedor, pues va a estar más del 40% de su jornada laboral está fuera de la empresa. Entonces no es teletrabajo porque su labor no es utilizar las redes de comunicación y de informática, ¿sí? Entonces, y no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional esporádica, como por ejemplo el COVID. Es que ahorita estás enfermo, vete a trabajar a tu casa. Es esporádico, no es teletrabajo. Es que ahorita es porque em, porque tienen una enfermedad o por cualquier, me dieron una incapacidad, pero yo no quiero tomarla, quiero seguir trabajando desde casa. No es ocasional o es esporádico, no es teletrabajo. Es que ahorita se fue la red en la empresa y esta semana se van a ir a su casa a trabajar, no es teletrabajo. El teletrabajo es cuando ya es algo permanente y va a estar trabajando más del 40% en un domicilio. No sé si hay alguna duda con ese respecto. Entonces, tiene que considerar, tiene que ser más del 40% y tiene que estar trabajando con comunicación e informática. Si no, no es teletrabajo. Significa que sí pueden trabajar en donde sea, sí pueden trabajar fuera de la empresa, sí va a ser remunerado, deben de tener todos los derechos, pero no está regulado con una norma ni cae dentro de esta modalidad. ¿Qué diferencia hay? Que si yo tengo perfectamente bien delimitada, estructurada el teletrabajo, a veces si sucede un riesgo de trabajo, voy a proteger más al trabajador, sobre todo, por ejemplo, para las cuestiones de psicosociales, voy a cuidarlo más con respecto a la parte de ergonomía, con respecto a quitar riesgos de tipo físico o algo que puedan tener en el lugar. ¿Por qué? Porque yo debo de analizar los riesgos que están en el lugar y le debo de aportar, por ejemplo, si va a trabajar en la modalidad de teletrabajo, le tengo que dar sí o sí una silla ergonómica, tengo que verificar, le voy a dar el equipo, por ejemplo, para el que esté trabajando, la computadora, si utiliza impresora, le voy a dar la impresora, le voy a pagar, ahorita vamos a ver, le voy a pagar parte del internet, parte de la luz, etcétera, todo lo que sean los gastos. Y yo lo voy a tener en un lugar que yo sé que el trabajador va a estar seguro, le voy a estar dando supervisión, le voy a estar dando, me voy a preocupar por su salud en ese lugar, etcétera, y voy a generar las condiciones para que sea lo más adecuado posible para su desarrollo de la persona y obligadamente voy a tener que cuidar que no sea discriminado para cambiar de puesto, para alguna promoción, para cualquier cosa que se dé en la empresa, etcétera, pues que no quede, que porque los que trabajan en casa, pues no, ellos no entran a la rifa, ellos no les van a dar vacaciones, ellos no le van a dar, pues no, definitivamente no debemos de trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, esta modalidad los va a cuidar para demostrarle ante una autoridad que sí los estoy cuidando, los estoy protegiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esta modalidad los protege, pero si no entran dentro de esta modalidad, pues no va a estar protegido de esta forma. Claro que el patrón debería de protegerse, pero no hay una forma o no va a haber una normativa que me obliga a cómo hacerlo, ¿no? Sí, René, ¿ibas a preguntar algo de esto? Sí, por ejemplo, Doc, nos dice, ok, el trabajador entra en la modalidad teletrabajo, designamos un lugar o designa un lugar donde se va a realizar el punto que iba, evaluación de peligros y riesgos. Ajá. Entonces, ese sitio, como por ende, se tendría que analizar, por ejemplo, iluminación. Entonces, norma 25 y conlleva a lo que lleva esos estudios, toda esa parte. Bien, no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos que hacer una evaluación y uno, sí o sí, es la casa, si va a ser, se tiene que poner el lugar, ahorita lo vamos a ver, el lugar se va a poner de como un acuerdo entre el trabajador y la empresa, van a decidir cuál es el lugar. No significa que sea su casa. Puede ser la oficina del trabajador, él tiene oficinas y yo quiero trabajar en mi oficina, perfecto. Es tu oficina particular, perfecto. Ahí se puede hacer, o sea, no tiene que ser en su casa. Tiene que ser en un lugar pactado. ¿Sabes qué? Yo quiero hacerlo en un Starbucks que está a una cuadra de mi casa, ¿sí?
Pues, o sea, se puede hacer, o sea, mientras pacten de común acuerdo los lugares en donde van a hacer, etcétera, ¿sí? Ahí no hay esa limitante. Lo importante es que las dos partes la puedan hacer. Ahora, como es una parte privada, se protege muchísimo la privacidad. ¿Qué significa? Uno, un inspector no va a llegar a tu casa a verificar las condiciones de seguridad. Segundo, no va a llegar la comisión de seguridad ni va a llegar un jefe de seguridad. Tiene que estar de acuerdo el trabajador. Entonces, uno, o yo puedo ponerme de acuerdo con el trabajador y decimos, oye, te capacito y tú haces el análisis de riesgos, ¿sí? Pero te voy a capacitar y tú vas a hacer el análisis o lo vamos a hacerlo en conjunto. Te doy un curso, cuáles son los riesgos que pueden presentarse y vamos haciendo. A ver, enséñame, por ejemplo, en dónde estás. Por ejemplo, estoy aquí en mi casa, ¿no? Aquí quiero hacerlo. A ver, vamos viendo. Toma un video. A ver, pon tu cámara, acerca tu cámara y vamos viendo qué riesgos hay. ¿Sabes qué? Es un escritorio, voy a trabajar en este escritorio y es de cristal. Ah, caray. A ver, vamos viendo el grosor porque es un riesgo. Se puede romper el cristal y cortarte. Es un cristal templado, es resistente, o es hechizo. No es que nada más puse una piedra y le puse un cristal, oye, es de 3 milímetros, ¿sabes qué? Se puede romper, es muy fácil. ¿Sabes qué? No, es de alto riesgo, yo no voy a permitir que sea ese escritorio. Te puedo mandar un escritorio o cómprate otro, pero si no quieres comprarte otro, yo te mando, pero no está, no está, no es es mucho riesgo. Oye, a ver, vamos viendo hacia el techo. Oye, se está descarapelando el techo. No, sí, es que está algo. Oye, es que la pared, vea, como que están faltando unos azulejos en la pared. Sí, es que a veces tiene mucho tiempo esta casa, etcétera. Es decir, que yo puedo estar analizando, a ver, la luz natural, tienes ventanas, se puede abrir, hay ruido, no hay ruido, etcétera. No tienes que hacer estudios a lo mejor yo con una sola vista, como no va a ser tan importante la luz, o sea, no vas a hacer algo, vas a trabajar con computadora, etcétera. No vas a hacer trabajo de relojería, ¿no? Entonces, no es que necesites hacer un análisis de iluminación o de ruido. Y alcanzamos a hablar, sí, no hay problema. Es que a veces, oye, se oye muchísimo ruido. Oye, es que están pasando, es que estoy en el mero centro de la ciudad y se oye las sirenas, se oye en el y no alcanzo a hablar contigo en ese video, sabes que es demasiado ruido. A ver, baja esta aplicación o conéctate a internet. A ver, baja una decibelímetro. A ver qué te está marcando. Ay, está marcando que estoy en 93 decibeles. ¿Sabes qué? Pues no, es demasiado ruido. No se juntan las condiciones de seguridad. No se autoriza tu teletrabajo en ese lugar. O búscate otro, o aísle el ruido o algo, pero no se autoriza porque es mucho riesgo. No cumple las condiciones de seguridad adecuadas. ¿Sí? Entonces, o puede estar haciendo y hay que estar supervisando constantemente. Ahí, ¿cuál es la diferencia? Que debo de tener yo documentado ese análisis de riesgo y viene en la norma un anexo donde yo debo de documentarlo. ¿Por qué debo de tenerlo documentado? Porque ¿qué pasa si dice, ¿sabes qué? Es que me corté, porque se rompió el escritorio y me corté la mano con el vidrio. Oye, espérate, en el análisis tú tenías un escritorio de madera. ¿Cuál vidrio? Es que después lo cambié por uno de vidrio. ¿Cambiaste las condiciones de seguridad? ¿Sabes qué? Se cancela. Digo, va a ser riesgo de trabajo si te sucedió en el lugar, etcétera. Será riesgo de trabajo, pero ¿sabes qué? Cambiaste tus condiciones de seguridad. No es lo que quedamos y pactamos en un principio. No es lo que yo analicé. Sí, oye, ¿cómo estás? ¿Está aterrizada? ¿Cómo estás conectado a la computadora? ¿Sí está aterrizado? ¿Hay regulador? Etcétera, etcétera. Tienes cables, a ver, oye, el piso hay agujeros en el piso, ¿sabes qué? Te puedes tropezar, te puedes caer, ¿sí? Sabes que no cumples con las condiciones de seguridad, ¿sí? Es decir, analizamos el área y determinamos si o no hay riesgo. De pronto es que me come, caray, en tu análisis, ¿qué tienes de que te puso producir calor en el área de trabajo? No, es que puse a calentar, me fui a la cocina y calenté. Espérate, tu área de trabajo era en esa oficina, por lo tanto, lo que no sucedió en esa oficina, ¿sí? No va a ser riesgo de trabajo. Tú te saliste de tu área de trabajo y tu accidente a lo mejor fue en la cocina. Eso no es un área de trabajo,
¿sí? Entonces, eso es lo que puede también ayudarle al patrón. ¿Por qué? Porque no determinamos los riesgos y de pronto, si hay un accidente, a lo mejor te lo van a calificar como sí de trabajo, dependiendo de cómo se maneja en el Seguro Social, pero tú ya puedes revertir esa reversibilidad porque las condiciones no se están dando. Tú me dijiste que no tenías este riesgo y sí lo tienes. Tú me dijiste, oye, vamos viendo los vidrios, están rotos tus vidrios, se puede caer con un viento fuerte y se va a romper el vidrio y estás juntito al vidrio. Entonces no reúnes hasta que no tienes tú que arreglarlo, ¿eh? Hasta que no se reúnan las condiciones. Sabes que si cambias el vidrio, sí pudiéramos trabajar ahí, pero mientras ese vidrio no lo arregles, se te puede caer un pedazo y te corta y puede ser una lesión muy grave, ¿no? Entonces, por eso es importante que hacer el análisis, documentarlo con fotografías, con video, las características de dónde va a estar trabajar, porque si hay algún accidente, pues nos podemos demostrar que no fue en el área porque tú no tenías ese aparato, tú no tenías ese riesgo cuando hablamos. ¿Sí? Y hay que hablar de todo, o sea, tienes un riesgo eléctrico, vas a estar conectando aparatos, tienes que tener un extintor, sabes que te voy a mandar un extintor junto con una impresora, una silla ergonómica, etcétera, porque pues el riesgo es muy alto. Yo veo ahí que tienes cajas de cartón almacenadas y no tienes dónde ponerlas, no. ¿Sabes qué? Te voy a mandar un extintor porque estás almacenando cajas de cartón y papelería, o sea, tienes una biblioteca ahí junto y no está aterrizado y ¿sabes qué? Más vale, ¿sí? O no reúnes las características y hasta que no aterrices en tu casa la luz, la electricidad, no se puede hacer. Por eso es muy importante determinar en un lugar. ¿Por qué? Porque tú ya determinaste el área. ¿Y cómo se hace? Y puedes capacitar a la comisión y la comisión, que es uno de los elementos que viene en la norma, la comisión puede estar preguntando periódicamente, a lo mejor, así como hace sus revisiones cada 2 meses o cada 3 meses o cada mes, puede ser, y es más, se puede invitar a la comisión, ¿sí? A que, ¿cómo se llama? A los mismos que están en teletrabajo formen parte de la comisión de seguridad en teletrabajo. Y entonces ellos mismos podrán determinar, ¿alguien está con el micrófono encendido? Si pudiera apagarle. Entonces, puede determinar eso y que sea parte de la misma comisión y tú, por ejemplo, alguien del mismo teletrabajador puede formar parte de la comisión y va a ayudar a supervisar a otros que están haciendo teletrabajo. Y entonces vas a capacitar a todos los de teletrabajo en todos los riesgos y ellos van a formar parte de la comisión. Eso también se puede hacer, ¿no? Sí, Dolores, preguntas. Hola, doctor, buenas noches. Bueno. Doctor, la localización de la estación de trabajo en la casa debe de quedar estipulado en algún contrato o Sí, en se va a algún determinar el informe. lugar. Se tiene que determinar el lugar de común acuerdo. ¿Vas a trabajar en el comedor? ¿Vas a trabajar en tu estudio? ¿Vas a trabajar en la sala? ¿Vas a trabajar en dónde? Entonces, ahí al hacer el análisis, por ejemplo, pues van a determinar, sí, yo tengo un lugar, yo tengo un cuarto en donde está en silencio, yo puedo trabajar ahí, tengo un pequeño, como un cuarto donde no ocupo, lo voy a habilitar como oficina y voy a trabajar ahí. ¿Por qué? Porque también hay que ver las condiciones de seguridad, porque recuerden qué va a pasar, que si estás en la cocina, pues imagínense estar trabajando en la cocina con los riesgos que hay, con los ruidos que hay, con niños, etcétera, porque acuérdense que entra la parte de psicosociales en forma importante. ¿Trabajas en casa? Sí. ¿Y va a haber niños? Sí, pues es que tengo niños. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Los niños van a ver a papá o van a ver a mamá? Oye, vamos a jugar. No, espérate, estoy trabajando. ¿Cómo? O sea, estás en la casa. Cuando estás en la casa jugamos. O sea, ¿por qué no puedes jugar? Y el niño no le va a entrar que tú estás trabajando y que ese no es momento de jugar. Y va a haber problema, de ese tipo. Entonces tiene que ser un lugar en donde las condiciones se puedan dar. Y se tiene que poner de acuerdo y el análisis tiene que ser de acuerdo a ese lugar. ¿Por qué? Porque al hacer el análisis de la seguridad, van a aceptar la empresa y dice, sí, es un lugar seguro, puedes trabajar ahí. Si no es seguro, no se autoriza que sea la seguridad en esa parte. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Entonces, finalmente ahorita nos están llevando ahorita para norma. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, se tiene que hacer un contrato, ojo con ello. Se tiene que hacer un contrato
para el teletrabajador, ¿sí? Entonces, en su contrato, y eso lo marca la Ley Federal del Trabajo, véanlo, tiene que venir estipulado en ese contrato, ¿sí? Cuáles son la naturaleza y características, el monto del salario, fecha y lugar de forma de pago, los insumos, la descripción que pagará bajo, porque el patrón tiene que pagar lo proporcional por lo gastado en los servicios relacionados con el teletrabajo. Entonces le tiene que pagar cierta cantidad, ¿sí? De acuerdo a lo que está, ¿cómo se llama? Como ayuda. No es que le pague el internet, ni le pague la luz, ni nada. Es lo proporcional del uso por estar trabajando en ese sentido, ¿sí? Es que por fin voy a trabajar en casa y voy a poder usar ¿cómo se llama? Por el calor voy a poder prender mi aire acondicionado, que por el gasto no lo utilizaba. Entonces ya lo voy a utilizar porque estoy en teletrabajo. Perfecto. ¿Quieres utilizarlo y en el lugar donde estás está el aire acondicionado? Perfecto. Pero, ¿cuánto tiempo vas a trabajar? ¿Vas a trabajar 40 horas a la semana? ¿Cuándo lo vas a utilizar? ¿Lo vas a utilizar 6 horas diarias? 5 días a la semana, ¿sí? Porque no vas a usarlo a las 8 horas. A las 6, si vas a empezar tu horario a las 8, a lo mejor no necesitas el aire acondicionado a las 8. Ahí se van a poner de acuerdo. Pero a lo mejor dicen, sí, voy a trabajar 40 horas. Ok, ¿cuál es el consumo del aparato del aire acondicionado por 40 horas a la semana? Entonces yo te voy a pagar 40 horas de uso de ese aire acondicionado, no para que lo tengas las 24 horas prendidas hasta sábado y domingo y en la noche, etcétera. No, es por trabajo. Entonces yo te voy a pagar el aire acondicionado por este tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tomar en consideración. Por eso se tiene que estar todo bien estipulado en el contrato. Sí, Enrique. Hola, buenas noches, Doc. Fíjate que no tengo el gusto de conocerte en persona ni he tomado un curso contigo, pero te agradezco que hayas abierto este espacio. Me quedaba la duda sobre, por ejemplo, un trabajador, oye, él de repente está en su casa, pero también pues usa sus audífonos y se va al Starbucks o de repente se va a otro lado y de la misma manera está trabajando. Y es por decisión propia, no porque tenga que ir a andar a un punto de venta o lo que sea, sino como él, porque se aburre, digamos, de estar en la casa alejado y así como que al menos siente como que tiene interacción ¿no? con la vida y pues se queda ahí en la esquina de su casa. En ese escenario, los accidentes solamente se contemplarían los que son con relación al lugar asignado. Así es. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Sí? Y por otro lado, ¿habría alguna represalia porque la persona está saliendo de su lugar de trabajo? Sí, ahí precisamente se tiene que poner en ese contrato, se tiene que poner las condiciones. Y si no hay sindicato, tiene que venir en el reglamento interno de trabajo, se tiene que poner esa modalidad con ese contrato. Es decir, no nada más ahorita vete a tu casa y ya eres teletrabajador. No, se tiene que modificar el contrato de ese trabajador para ponerlo en teletrabajo. Y se van a poner las condiciones. ¿Cuál es el horario de trabajo? Que tiene que ser en su lugar de trabajo, que si no avisa y se sale, puede ser abandono de trabajo, ¿sí? Puede considerarse abandono de trabajo. Es como si tú te sales de la empresa y te accidentas. Espérate, el patrón puede decir, ¿sabes qué? Fue abandono de trabajo. Él se salió sin permiso ni nada. Él abandonó su área de trabajo, ¿sí? Entonces, eso se puede manejar. Eso es algo que se nos viene y que puede estar pasando y que a través del tiempo, pues ahí los que manejen este tipo de cosas, pues van a hablar ya con todas estas experiencias, ya con este trabajo irregulado, porque acuérdense que entró en vigor la norma a partir de diciembre del año pasado. Entonces, apenas tenemos pocos meses, y entonces, ¿qué casos se han dado en este tiempo? Entonces, hay que ver la autoridad y para calificar los riesgos de trabajo y para repercusiones legales que pueda traer, que pueden decir, ¿sabes qué? Sabes que si te vas va a ser como enfermedad general. ¿Sí? Se va a manejar como enfermedad general, no como riesgo de trabajo. Sí, pero es que yo estaba trabajando, sí, pero no es en el lugar donde tú estabas estipulado que ibas a trabajar. Puede ser como enfermedad de trabajo o puede
fincarse como si fuera un abandono de trabajo, porque tu lugar de trabajo está al parte. Por eso también se tiene que poner la forma de la supervisión. ¿Cómo se va a estar supervisando? Entonces, si tú vas a estar en tu lugar de trabajo, vas a estar de 8 a 2 y de 4 a 7, yo puedo estar supervisando que estés en ese lugar de trabajo en ese horario. Y tienes que contestarme cuando yo te pregunte. Y en clase, si yo te doy una computadora, a lo mejor yo puedo verificar, si te di una laptop, es de la empresa, la laptop de la empresa. Yo puedo entonces verificar dónde está la laptop. Oye, espérate, no estás trabajando en el lugar que quedamos, estás a 2 cuadras de tu casa o te estás en la playa. Se supone que estás aquí en Guadalajara y estoy checando que estás en Puerto Vallarta. Ah, es que me vine acá con la familia y yo estoy trabajando, le estoy dedicando y estoy cumpliendo. Sí, pero no es el lugar adecuado, el que acordamos. Sí, sí será trabajo, pero no es el lugar que acordamos. Entonces, si fuera uno que no fuera teletrabajo, se podrá considerar como riesgo de trabajo, pero si es teletrabajador que no sucedió en el lugar donde debería de estar, se puede manejar entonces como enfermedad general o incluso como abandono de trabajo. Eso nos van a decir como vaya pasando el tiempo con la experiencia. Y otro de los elementos, recuerden que en el reglamento federal, en el reglamento interno de trabajo, que es la herramienta para el patrón para poder sancionar, vean todas las normas y todo el reglamento establece obligaciones para el patrón y obligaciones para los trabajadores. ¿Cómo hago que el trabajador cumpla? Yo le dije que use tal equipo y no lo utiliza, por ejemplo, no usa el casco, o no debe de jugar y está jugando y se lesionó, ¿cómo lo castigo? Entonces, en el reglamento interno de trabajo, yo voy a poner las sanciones, que puede incluso hasta el límite máximo que nos da la ley, establece hasta 10 días de castigo sin goce de sueldo, ¿sí? Entonces, yo puedo instalar en ese reglamento interno de que si tú te vas a otro lado donde no es donde de tu teletrabajo, te voy a llamar la atención la primera vez, la segunda te voy a dar 2 días de castigo sin goce de sueldo, a la tercera que pase te voy a dar 10 días sin goce de sueldo y a la cuarta que pase, ¿sabes qué? Te voy a dar de baja. O te voy a hacer la reversibilidad, se cancela tu teletrabajo y te regresas a trabajar acá a la oficina, ¿sí? Porque tiene que haber también ese concepto de la reversibilidad en caso de los que estaban trabajando presencial y se van al teletrabajo, debe de existir esa reversibilidad, cosa que no existe si yo contrato específicamente a alguien para teletrabajo. No hay esa reversibilidad. Si no se cumple, yo lo puedo dar de baja, ¿no? Entonces, todavía no sabemos qué puede pasar en ese sentido. Entonces, fíjense que debe estar en el contrato colectivo o se debe de dar mantenimiento al equipo de cómputo, asumir los costos de esta modalidad. No dice cuánto. Entonces, ahí hay se deja interpretación. ¿Cuánto? Muchos dicen, ok, lo que, enséñame ¿cómo se llama? Estados de cuenta y lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar, ¿sí? Por ejemplo, no tenías internet, ok, yo te lo pongo, pero de acuerdo a tu trabajo va a ser uno de 40 megas, es suficiente. Oye, pero es que ya están viendo mi esposa película, ya está viendo y ya no sirve para mi trabajo, ¿sabes qué? No puede ser eso. O sea, uso exclusivo. Si es uno de 40, yo te lo voy a pagar al 100%, pero nada más va a ser para que lo uses por trabajo, ¿sí? No pueden conectarse a ver televisión o algo porque es para uso de trabajo. Que si tú tienes uno de 40 y se ocupa más por la teletrabajo, ok, perfecto, yo te pago la diferencia. ¿Cuánto pagas por 40 megas? Consigue uno de 100 y yo te pago la diferencia. Son 100 pesos más mensuales o 200, yo te pago la diferencia, ¿sí? Es decir, ponerse de acuerdo. No hay una forma, aunque algunos ya están pensando en cómo hacerlo. Por ejemplo, si utilizas cuánto es el consumo de la computadora, cuánto watts por hora, cuál es el consumo de una impresora, cuál es el consumo de luz, por ejemplo, qué focos tienes, cuál es el consumo por hora. Ok, te voy a poner 4 horas al día de luz, porque no va a ser todo el día. Cuando haya oscuridad o algo, van a ser 4 horas de luz, tantos focos consumen tanto, más tanto que consume una impresora, más tanto que consume tu computadora, más tanto,
esta es la cantidad, se hace en pesos y yo te lo voy a estar pagando esa diferencia. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Ahí van. Hoy sabes que te voy a dar 500 pesos ahí va a estar de gastos. Nada más dice la ley que tiene que ser en común acuerdo. Entonces, perfecto, dame 500 y ahí con eso queda, perfecto. Te voy a dar 500 para los gastos que salgan. O hacemos el cálculo o hacemos como ustedes quieran. Dice nada más que hay que pagar la parte proporcional. Entonces, de luz, por ejemplo, etcétera. Entonces, es ponerse de acuerdo, ¿no? Esa es otra de las dudas que salen muchísimo. ¿Cómo le hago para calcular? Hay algunos, incluso, dejen, les voy a pasar una forma como hacen, algunos están haciendo el cálculo. Y ya algunas diseñaron esto, ¿no? A ver, ¿cuánto vas a utilizar? ¿Qué equipo estás utilizando? ¿Cuál es el consumo en watts? ¿Cuántos equipos? ¿Cuántas horas al día vas a estarlo utilizando? ¿Sí? ¿Cuánto una pantalla grande, la computadora? ¿Cuánto el cargador, por ejemplo, los focos o la laptop? Ahí le pones, por ejemplo, ¿cuánto es kilowatt por hora, por día? Días del periodo, por ejemplo, si te lo voy a pagar por mes, a lo mejor si son 5 días a la semana, 4 semanas, son 20 horas a la semana o 20 tal, o sea, ahí le van y cuál es el cálculo y sé cuánto es se va por, acuérdense que los primeros kilowatts tienen un gasto, luego te va a salir más si estás intermedio y los excedentes te sale muchísimo más caro, ¿no? Entonces, ¿cuánto estás consumiendo? Y total te salen tanto, te voy a estar dando tal cantidad más, por ejemplo, el Internet. ¿Cuántos de Internet? ¿Cuánto? Entonces, hay quien hace esto. Hay quien dice, meramente tú cuánto gastabas y lo que gastes de más yo te lo pago. Este, pero ahí pues puede haber excesos. O sabes qué, mira, hacemos un cálculo, sale más o menos en 97 pesos, te voy a dar 200. ¿Estás de acuerdo? Y es decir, se va a pagar, pero es ponerse de acuerdo. Los dos tienen que estar de acuerdo. Si el trabajador, la empresa dice, yo te voy a pagar esto, y el trabajador no está de acuerdo, tan sencillo, no se da el teletrabajo. Tan sencillo. O sea, si no se ponen de acuerdo, no se hace la modalidad de teletrabajo. ¿Sabes qué? No, quédate aquí a trabajar en la oficina. ¿Vale? No sé, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguien ya le implementó la norma y que tengan algunas dudas? Esto es en cuanto a la ley, ¿eh? Entonces, en cuanto a la ley, tiene algunos elementos que están dentro de la misma ley y también viene en la norma que tiene derecho a la desconexión. Es decir, si tu horario de trabajo es de 8 a 2 y de 4 a 7, puedes no contestarme tu teléfono, puedes no conectarte ni nada, ni nada, ni nada fuera de ese horario. Es que estás en casa, no inventes, yo te puedo hablar y ahí vas a estar en tu casa, ni modo que no me contestes. Tiene derecho a la desconexión, ¿sí? Tienen que estar en el seguro social, se tiene que dar capacitación, asesoría, se tiene que dar, se tiene que cuidar pues esa guardia y conservación de los equipos, informar sobre los costos pactados, por eso se llama de pacto, se tiene que pactar y de común acuerdo, conducirse con apego a las disposiciones de materia de salud y seguridad. Y otro elemento, la supervisión. No puedes, no, es importante no ser intrusivos y la norma establece eso. Es que yo te voy a estar vigilando a través de tu cámara web y voy a estar viendo que estés trabajando en la computadora. No, ese tipo de cosas, no. Se tiene que ser funcionar una forma de cómo voy a supervisar tus trabajos. Es decir, va a ser, de ahora tenemos que migrar a un cumplimiento de metas. ¿Sabes qué? Me tienes que entregar, va a ser tus KPI, me tienes que entregar tantos informes, me tienes que entregar tales productos, me tienes que entregar tales cosas. Tú vas a llevar al día, tienes que tener con 5 cuentas de clientes o me tienes que estar entregando tanto. Es decir, yo calculo 8 horas diarias de trabajo y es lo que te voy a exigir, el resultado de esas 8 horas de trabajo.
no hora computadora, porque entonces tendría que estarte vigilando que estés, hey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Es que voy al baño. Bueno, te voy a checar a ver cuánto tiempo duras en el baño, ¿no? Entonces, ese termina siendo un problema y puede terminar hasta en acoso y hasta en violencia, ¿sí? Y tiene que haber equilibrio en las relaciones laborales, es voluntario de la presencialidad a la teletrabajo o viceversa, puede regresar, es voluntario. A diferencia que si yo contrato a alguien exclusivamente para teletrabajo, no tiene reversibilidad. ¿Por qué? Porque yo te contraté exclusivamente para teletrabajo. No me sirves, yo ya no tengo oficinas, yo no tengo tu puesto en oficina. Si tú no haces teletrabajo, voy a conseguir otra persona, pues, pero no hay esa reversibilidad, ¿sí? Entonces, nada más hay que cuidar mucho la forma de supervisión, etcétera. Y para verificación, el patrón tiene que tener todos esos, tiene que tener el listado de las personas, tiene que tener una de cómo va a dar el mantenimiento a los equipos de cómputo, cómo va a ser la supervisión, en los domicilios en el que está, en qué área y qué condiciones de salud y seguridad se encuentran, etcétera. Es decir, todas las condiciones de salud, todas las condiciones las tengo yo que tener bien verificadas para en caso de que el trabajador, un supervisor me lo pida o una inspección me lo pida, tengo que enseñarle ese tipo de elementos, ¿no? Bien. Ahora sí, eso es la Ley Federal del Trabajo, que establece las características del teletrabajo. Ahora bien, la norma oficial mexicana de teletrabajo lo que hace es ver las características de salud y seguridad. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las características o quieran compartir o una buena práctica? Acuérdense que no nada más es de que yo les explique, sino es alguien, si tiene una buena práctica, cómo les ha ido los que ya lo tienen, en caso de consultores, los que ya están, qué han encontrado en esa consultoría, cuáles son las dudas que han encontrado en esas consultorías. Yo les estoy platicando lo que a mí me ha tocado en capacitación en consultoría, las principales dudas, pero no sé, otros consultores, otros capacitadores, si había alguna otra duda o si alguien de ustedes tiene alguna duda. O ya no es, ya no hay ya agotamos el tema. O quieren que siga explicando la norma. No sé, de acuerdo con ustedes, acuérdense, es lo que es aquí el discutir, platicar, buenas prácticas, compartir. No nada más es de que yo vengo a darles la clase, ¿eh? O sea, el objetivo no es diálogo, no es monólogo, es un diálogo, no sé, de los demás que piensan. Entonces, Doc, nomás para corroborar, se hace la previa evaluación del sitio y se dice, ¿es apto o no apto para realizar la modalidad? Ajá. O buscas otro, pero la adecuación O la adecuación. corresponde por el patrón o la tiene que hacer el trabajador. Por O ejemplo, sea, me no quedó hay, duda de eso. el chiste es que tiene que ser adecuado, con las O condiciones de puede ser como seguridad un acuerdo. adecuadas. Si tú como empresa dices, ok, yo te voy a apoyar, yo te voy a cambiar los vidrios, qué bueno, tú ayudaste a hacerlo, pero no tienes la obligación como patrón. O sea, se dan las condiciones, lo que se pueda modificar se modifica, si no se dan las condiciones, no se da. Búscate otro lugar. Búscate casa de tu mamá, búscate la casa de tu hermana, búscate otro lugar, porque ahí en tu casa está en obra negra, o sea, no se puede. Hay polvo, hay una construcción a un lado, hay mucho ruido, hay muchos riesgos, no puedes trabajar, o sea, no puedes, estás arriba, vives arriba de un mercado, todo el ruido, te sube el humo de las cocinas del mercado, algo, o sea, pues no, o sea, no hay las condiciones de seguridad apropiadas, no puedes hacer teletrabajo ahí, búscate otro lugar, ¿sí? Ok. Sí, Ahí, entonces, pues, ¿sí? este punto, nomás para corroborarlo, queda fuera de, entonces, de la denominación centro de trabajo. Sí, sí, o sea, Ok, puedes trabajar como sea, pero ya no es teletrabajo, ya sería, pues perfecto, si quieres así trabajarlo, perfecto, pero ya no estaría dentro de la modalidad regulada que es teletrabajo, ¿sí? Y es más, sale, y sí. puede haber dos lugares, no habla de una limitación.
A lo mejor dice, oye, es que cuando yo cuido a mi mamá la mitad de la semana y la otra mitad estoy en mi casa. Yo quiero habilitar 2 lugares. Si se dan las condiciones, ok, lunes, martes y miércoles estás en tu casa, jueves, viernes y sábado estás en casa de tu mamá. Se analizan, los dos cumplen con las características de salud, seguridad, etcétera, perfecto. Entonces, tú vas a estar lunes, martes y miércoles en un lugar y jueves, viernes y sábado en otro lugar. Perfecto, se puede manejar. O sea, no tiene que ser un solo lugar, puede haber hasta 2, 3, o sea, pero el chiste es de que se cumplan con las características en cada uno, ¿no? Sí, entonces, Dolores, sí, perdón. sí, Dolores, ¿sí vas a preguntar algo? Hola, doctor. Sí, fíjese que recientemente tuvimos una situación donde una compañera que ya tiene como 3 meses de home office, la empresa decide que pues tiene que regresar a laborar, ¿no? Sin embargo, ella dice, he cuidado todas las condiciones, mi lugar de trabajo está adecuado, es seguro, cumplo con la ley federal, cumplo con la norma. Tu empresa no tienes manera de regresarme, ¿no? Entonces, bueno, se cita a la colaboradora y la empresa pues dice, la computadora es un activo, entonces me lo dejas y como ya me lo dejas, pues tú no puedes trabajar sin tu herramienta de trabajo, ¿no? Entonces ella dice, estás en total violación de la ley. Sin embargo, por eso el pensaba como que sí tenía que estar por un contrato. Nunca se hizo un contrato, nunca se marcó, pues de enero a junio vas a trabajar en home office o va a ser un mes o van a ser 15 días o va a ser para siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay como una cierto ahí de que pues inconformidad por ambas partes porque pues su jefe le pide que ella se presente a laborar. Sin embargo, ella dice, no, no es necesario porque yo durante todo este tiempo he cumplido con lo que me has pedido. Entonces, bueno, meten a seguridad y salud para que por parte de la norma, como que intentemos regresarla a trabajar. Ujú. Pero aquí pues realmente que no sé cómo aplicaría o si nosotros en Ahí este lo que sentido no pasa, tenemos nada que ver. ahí lo que pasa es que cuando puede, o sea, la empresa la tiene la de ganar. ¿Por qué? Porque si no hay un contrato, significa que no era teletrabajo, porque para hacer teletrabajo tiene que haber un contrato y se tiene que poner de acuerdo las cosas y ahí debe haber una cláusula de reversibilidad, tanto por parte del patrón como el trabajador puede haberlo. Si aquí fue por un tiempo específico, la ley establece que cuando es temporal, cuando no es permanente, o sea, cuando es algo por X razón, por una enfermedad, sabes que ahorita, por ejemplo, con COVID, ¿sabes qué? Tú tienes una obesidad importante, eres de riesgo. O sabes qué? Tú tienes trasplante de riñón, eres de riesgo para COVID, vete a tu casa a trabajar mientras. Ese no es teletrabajo porque es temporal, no es algo ya permanente. No tienes que hacer contrato, no tienes que hacer todas las características. Te presto la computadora, no hay problema. ¿Sí? Llévatela a tu casa, nomás fírmame aquí de que te di un activo de la empresa y es temporal, tú vete allá a hacer trabajo porque no es algo permanente. Si se fijan en la ley establece que cuando no es permanente, cuando es algo temporal o algo por X tiempo, no es teletrabajo, no entra dentro de la modalidad. Por lo tanto, si no hubo cambios en el contrato, la empresa puede decir, ¿sabes qué? Era temporal. Yo la mandé a su casa por cuestiones de temporalidad. ¿Por qué? Porque quería ver a ver cómo estaba pasando. Yo consideraba que aquí había riesgo, etcétera. Y ahí tiene todas las de ganar la empresa. ¿Sabes qué? Regrésate. Tú no te estabas en teletrabajo. Tú no estabas en teletrabajo. ¿Por qué? Porque Y en, no era permanente. Fue por un tiempo específico mientras se daba ciertas condiciones. Por ejemplo, estás enferma, tienes que estar en casa, no te puedes mover mucho, traes un problema te aumentó el problema de la artritis, etcétera. Ahorita no puedes moverte mucho para evitarte problemas, etcétera. Si estás dentro de la modalidad, puedes quedarte en casa trabajando y lo que estás haciendo es home office, no teletrabajo. Y home office no está regulado. Entonces ahí ok. tú le puedes decir, regrésate. Y si no vienes y checas, es abandono de trabajo, porque tú tienes que venir a checar. Ya se te terminó la asignación temporal de que fueras a hacer home office. No era teletrabajo. ¿Por qué? Porque no hubo un contrato, no hubo una evaluación de si era candidato para hacer este teletrabajo, no hubo una evaluación de su lugar de trabajo, no, o sea, no se cumplió con la norma, no era teletrabajo. ¿Sí?
Entonces ahí Ok. la tiene de ganar Sí, pero ¿a quiénes? la empresa, Ok, muchas gracias, doctor. porque no te estás corriendo. Se terminó tu home office. Estaba haciendo Y en teletrabajo, este no era caso home office. sería, o sea, si la empresa decidiera cortar relaciones con la colaboradora, am, o sea, está bien dentro de ley la empresa. Ah, sí, lo que pasa es que nada más les va a decir, o sea, pues es que si no vienes a trabajar, preséntame la renuncia. No, es que tú me estás corriendo, no, aquí tienes tu trabajo. Tú aquí tienes tu trabajo. Si no te presentas, ¿cómo se llama? Si no presentas tu renuncia y no vienes, pues es abandono de trabajo. O sea, tú como tú quieras, ¿no? Ok, gracias. Sí, hay iPhone. No sé si es tu Sí, nuevo buenas tardes. iPhone. Pero también aquí algo bien importante, doctor. Efectivamente, mientras no haya un contrato, pues obviamente ambas partes pueden manejar la situación a quien más le convenga. Sí. Pero en este caso hay que tener cuidado la gestión de cómo se le va a solicitar el regreso. Claro, si el patrón dice, o sea, yo ya quiero que te regreses, porque ya se terminó el término por si era home office, si era teletrabajo, o sea, ya se terminó, tienes que regresar. Si la trabajadora obviamente se niega, entonces ahí pasan 4 días y se considera ya el abandono de trabajo y se le puede rescindir bajo los conceptos de ley. Ujú. Pero también está el otro argumento, o sea, la trabajadora puede presentar su queja, su demanda y puede ser procedente y entonces aquí van a investigar al patrón y entonces al patrón decir, ok, tú cuando mandaste a la gente home office con esto, tenías que haber hecho un término documental, que es el que va a acreditar el procedimiento de la conformidad, donde tú tenías que haber dicho de tal tiempo a tal tiempo vas a estar como tal. Si no, puede ser procedente que la demanda la pueda ganar la trabajadora, mientras no haya ese documento, porque recordemos que el desahogo de la conformidad del deber es concepto documental, concepto interrogatorio y concepto visual. Entonces, puede que también el patrón, aquí le van a auditar todo el contexto, si es que ya estaba en vigor la parte de la norma 37, Ujú. le van a pedir todo ese contexto de deber, si no, pues va a ser acreedor al emplazamiento de la conformidad de la norma y aquí también hay ese riesgo. Sugerencia y por experiencia es llegar a la gestión de del regreso, a la gestión de que, bueno, al buen trato y empezar a establecer todo lo que ya se ha hablado del requerimiento normal. Sí, sí, qué bueno. Tú, abogada, me imagino, ¿va? Yo les presento de la experiencia que he tenido de 2 casos que sucedió eso y lo regresaron en esas condiciones. Y se pusieron de acuerdo y los dos regresaron de plano a trabajar, ¿eh? Porque no consiguieron y no les consiguió. Pero sí, recuerden que también hay muchas cosas de cómo se ponen y aunque a veces el trabajador o la empresa pueda tener la razón, el cómo se le da la razón al trabajador, pero puede la empresa determinar que pues no se dan las condiciones para ello y ya no lo dan, ¿no? Sí, esas son cuestiones legales importantes, de cómo manejarlo. Y acuérdense el cómo lo manejen. Siempre es mejor la conciliación, siempre hablarlo con bien, siempre hablar el por qué no quieren ya hacerlo, etcétera, ¿no? Porque cuál es la razón por la cual quieren que ya no esté en teletrabajo, ¿no? Hay que averiguar cuál es la razón. Porque si está trabajando bien, bueno, ¿por qué la quiere regresar? ¿Sí? Entonces hay que determinar cuál es la razón. Y a veces digo, se pueden poner de acuerdo y no nada más ponerse en que, pues, porque yo quiero, ¿no? O sea, sí, mejor la conciliación antes de eso, porque sí, y el problema es que, pues, puede pasar por cualquiera de los dos, hacia el trabajador o hacia el patrón. Tienes mucha razón. Gracias por compartir tu experiencia. Alfonso, Maestro Álvaro, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarte. igualmente. Bueno, aclarado lo del contrato o la documentación reglamentaria para ambas partes, tengo una duda al respecto. Ya está oficialmente la norma Ya, y entro en vigor eh, en diciembre, en diciembre, en diciembre el del 23. año pasado, del Ajá. 23. ¿En qué momento la empresa o, en el caso del trabajador, solicita o asigna el teletrabajo a X grupo de colaboradores? ¿Es por necesidad? ¿Es por qué pudiera ser el motivo ese? Ahí la empresa puede determinar porque se ha visto que haz más productividad. Hay menos, ¿por qué? Porque hay menos, ¿cómo se llama? Hay tiempos, se manejan tiempos. Puede ser los cambios de la supervisión hace que en vez de que tenga una persona 8 horas,
de trabajo y yo estoy viendo que está trabajando porque está sentado 8 horas ahí en el escritorio, puede ser más productivo porque yo ya cambio la forma de supervisión y no nada más es hora sentada, sino es trabajo. Entonces va a ser ahí la productividad. Entonces pueden ser áreas en donde, y ahorita muchos se dieron cuenta las empresas con lo de con lo del COVID y con lo del SARS-CoV-2, digo, con lo del SARS del H1N1, que mandaron a trabajar y muchos dijeron, me estoy ahorrando luz, me estoy ahorrando internet, me estoy ahorrando renta de oficinas, me estoy ahorrando mantenimiento, me estoy ahorrando muchísimas cosas y dices, oye, está saliendo muchísimo más barato el teletrabajo, porque eso es una realidad, o sea, hay muchos menos gastos y a la hora de la productividad la persona va a estar 8 horas trabajando y como base no nada más es porque no voy a estar checando que esté sentada en la computadora, puede estar jugando solitario, sino que esté trabajando, entonces va a ser mucho más productivo, entonces la empresa dice, ah, caray, vamos analizando cuáles se pueden hacer entonces puede salir desde la La empresa. empresa. Sí, A otra, bueno, también, aunado a la, ajá. sí, sí, también, aunado a qué, perdón, Ramiro. Sí, aunado pues a la productividad de la empresa, donde ya la analizó y toma la decisión de X colaboradores de X áreas, pues tienen esa oportunidad. Y yo agregaría, no sé, es a lo mejor opinión de todos los presentes y la tuya, la experiencia en que actualmente la movilidad se está dificultando, Sí. ¿sí? Los traslados, la movilidad, ¿sí? Ya sea en X vehículo o en transporte. Esa es una, la economía es otra, y además el cambio climático, Sí. ¿sí? Esto yo conozco de empresas con trabajadores que van y vienen en 3 horas a su casa. Entonces, La Ciudad de México, no sé dónde se conecten muchos, pero digo, ya sí, Guadalajara hacer 1 hora de trabajo es normal, pero ya antes era una locura, ¿no? Me acuerdo una vez que tomé un taxi en Aguascalientes y dice, híjoles, ahorita muchísimo tráfico, si paso por el centro me tardaría como 5 minutos más, le digo, no, pues por donde quieras, o sea, por el centro, por mis 5 minutos, no hay problema, ¿no? Pero hay lugares en donde son 2, 3 horas, 4 horas de transporte, o sea, entonces también el trabajador puede decir, oye, yo me estoy manejando en ¿qué caso tiene estar aquí en el trabajo? O vengo un día a la semana y los otros 4, los otros 5, déjenme hacerlo en teletrabajo. Entonces, sí. a ver, déjame ver, a ver, vamos viendo tu trabajo, vamos haciendo el análisis, etcétera. Entonces, se ha visto de las dos partes. Hay trabajadores donde dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Y a la hora y una buena práctica es, a ver, ¿por qué te vas? Porque eres un muy buen trabajador, ¿por qué te vas? No inventes, o sea, es que yo vivo desde el otro lado de la ciudad, son 4 horas, o son 3 horas, o son 2 horas, ¿cuánto gasto de transporte? Hay empresas que están fuera de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que hacen Sí, cuarenta y claro. cinco minutos, etcétera. Oye, es tiempo perdido, o sea, ¿yo qué hago? Yo prefiero desde casa. Lo mismo hago allá que aquí, ¿para qué vengo a hacerlo aquí, no? Incluso vendedores, telemarketing, etcétera. Muchos dicen, oye, yo lo puedo hacer en otro lugar, no tengo que estar aquí. Entonces, puede salir de las dos, ¿sí? Puede salir, y hay algunos en donde ha habido un comité de cómo hacer esa de productividad y calidad, en donde dicen, ¿sabes qué? Estos puestos, ¿qué caso tiene aquí? Nomás están usando refrigerador, baños. ¿Cuánto gastas de agua en baños? O sea, Sí, además, ¿no? Además con la necesidad actual. Muy con bien. toda la Pues necesidad. muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces ahí yo creo que puede ser de los dos. Es lo que he visto. ¿Sí? Muy bien, gracias. Enrique Ahí te han Sánchez. levantado la... Hola, perdón ahí por la incidencia en las preguntas. Pues es Me para eso queda el la duda, diálogo. gracias. Me queda la duda, por ejemplo, mi hermana, ella es médica y ella trabaja en una empresa farmacéutica, ¿no? Ujú, Y su puesto fue desde un principio como teletrabajo. ujú, Y sí vi que al momento de designar su puesto de trabajo, le hicieron como un checklist, pero básicamente el puesto de trabajo enfocado al escritorio, o sea, como a los muebles, a lo mejor impresora, ujú, monitor tal vez, y a la silla, ¿no? Y ujú. hasta ahí quedó.
nunca había visto que abarcara también el cuarto, ¿no? Donde está, y por eso me llama la atención. Entonces quería saber si en la norma abarca este alcance o cómo defines el alcance de cuál es tu Lo puesto que de pasa, trabajo, ¿no? Porque, sí, sí, lo que pasa bueno, es yo que lo quería hacer un símil como en manufactura, sí. cuando dices, bueno, el puesto de trabajo es aquí porque tú estás en y no te mueves, ¿no? O sea, tu Ajá. área para poder desempeñar tus actividades es aquí. Entonces, bueno, a lo mejor tu puesto de trabajo son estos 3 metros de área, ¿verdad? O 1 metro de área porque pues vas a estar sentada. A, Sí. a eso voy. Aquí mismo en la norma, si te fijas en el punto 5.1, dice los lugares de la persona, dice disponer de conectividad para uso y manejo de las tecnologías. Es que no me da el internet o es irregular, no hay condiciones para teletrabajo. O sea, para empezar. O sea, pues tienes que utilizar, vas a utilizar el internet y no hay internet, no tienes cobertura o es muy mala la cobertura, no tienes, no se puede hacer. Busca un lugar donde sí tenga, ¿no? Dice, contar con condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y dice con énfasis. No significa que lo demás no importe. Dice con énfasis. Instalaciones eléctricas con iluminación, ventilación y condiciones ergonómicas. Entonces, esto es lo que hace énfasis. Instalación eléctrica, iluminación, ventilación, condiciones ergonómicas y más adelante habla de los riesgos psicosociales, porque es un problema de riesgo psicosocial. Recuerden que nosotros tenemos tres áreas donde nosotros nos desenvolvemos. El área de casa, la familiar, el área de trabajo o escuela y el área de social, deportiva, etcétera, etcétera. Con la pandemia, el problema es que se juntaron todas las áreas. Juntaste tu área de trabajo con tu área de familia y con tu área de esparcimiento. Todo lo haces en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues se sobresaturaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se sobresaturaron y se convivían. Hoy te estoy trabajando, pero la esposa te está pidiendo que cambies el garrafón del agua, el niño te está diciendo que le ayudes a una tarea, y cambia al niño, es que yo también estoy trabajando y empieza a haber incluso hasta violencia laboral, digo, violencia familiar. Y eso hay que verlo. Si el teletrabajo genera violencia laboral, no son las condiciones adecuadas y se tiene que dar marcha atrás a la teletrabajo por la cuestión de violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque en esa familia no se pueden juntar los círculos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la madurez, la emocional, psicológica, social, lo que quieran, se juntan los círculos y no tienen la madurez de separarlos. Por lo tanto, se convierte en un problema. ¿Y con quién estás hablando? Estoy en una junta de trabajo. ¿Y quién es esa güera? ¿Y por qué te habla mucho que esa güera? Y qué casualidad que nomás trabajas con ella, ¿no? Y puede haber hasta problema de ese tipo, ¿no? Entonces, o con hombres, ¿no? O sea, entonces, incluso entonces hasta la violencia familiar puede convertirse en un riesgo. Entonces, hay que analizar todos los riesgos. Dice aquí, con condiciones de salud y seguridad, con énfasis en esa área, pero no es la única. Sí, adelante. Perdón por la interrupción, Sí, pero Sandra. el factor de riesgo psicosocial de violencia laboral no es considerado en la norma 35 como parte de un factor psicosocial. Aquí más bien el concepto del factor psicosocial al que habla y lo que puede estar diciendo el compañero es porque la misma norma maneja un anexo, yo que usted lo va a decir más adelante, maneja un anexo donde sugiere como sugerencia, va de la redundancia, este punto que menciona de las condiciones de seguridad y precisamente habla sobre el concepto de la reflexión de iluminación, habla precisamente sobre la ergonomía en cuestión de posturas y equipo que está utilizando el trabajador para realizar el trabajo. Las condiciones de iluminación vienen porque obviamente tenemos reglamentada una norma, la norma 25, que para ciertas tareas y para ciertas áreas necesitamos ciertos luxes. Entonces es por eso que solo algunos factores de riesgo están basados a el análisis del teletrabajo. Si no el lugar no cumple con lo mínimo indispensable que está pidiendo el marco normativo, entonces la persona no es candidata tampoco para estar en ese contexto, ¿no? Y los factores psicosociales definitivamente
si la persona, la esposa, como ponía usted el ejemplo, está diciendo quién es esa güera o qué es esto, bueno, eso no es un factor psicosocial mencionado en la norma. Más bien el factor psicosocial es que precisamente se excedan sus jornadas laborales, que las condiciones mínimas que están pidiendo de iluminación y demás estén afectando condiciones inseguras, que el trabajador no sea entrenado en cómo utilizar la tecnología para su puesto, bla, 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 porque ahí va a generar otra falta de control, va a generar otro psicosocial. Es mi opinión. Sí, ahí nada más hay que ver dos cosas. Uno, muy bien, gracias por tu comentario, pero uno, todo lo que son los apéndices son informativos y no de obligatoriedad, ¿sí? Uno, entonces, el que no venga en este registro para ver las condiciones meramente es informativo. Yo puedo utilizarlo, pero no acaba con toda la evaluación. Si yo a la hora de hacer el análisis determino, y recuerden que factores de riesgo de tipo psicosocial, estás hablando de, por cuestiones de, por su puesto de trabajo, por el tipo de trabajo, por el horario de trabajo, por etcétera, etcétera, esos se consideran riesgo psicosocial, de acuerdo a la norma 035. Entonces, si por mi lugar de trabajo y por mi tipo de trabajo, que es teletrabajo, se generan mayor, que puede ser sobre estrés, etcétera, que puede entrar las relaciones de familia, no sería un factor de riesgo de tipo psicosocial laboral, pero sí es un factor de riesgo de tipo psicosocial. No sé si voy a ello. O sea, no se calificaría como riesgo de trabajo porque la esposa le está generando el problema, pero sí es un riesgo de tipo psicosocial. Lo que pasaría, por ejemplo, incluso como enfermedad general. Como enfermedad general puede tener alguien, por ejemplo, incluso un acontecimiento traumático severo en trayecto. Pero es que la empresa no lo generó, fue en la calle, sí, pero es de tipo de riesgo de trabajo en su modalidad en trayecto porque se generaron esas condiciones. Puede haber un acontecimiento traumático severo extralaboral, lo que sucedió en su casa, y sigue siendo un acontecimiento traumático severo. No se considera bajo la modalidad de laboral, pero sí es un factor de riesgo de tipo acontecimiento traumático severo, por ejemplo. Entonces, en este caso, sí puede haber, sí es un riesgo de tipo psicosocial, por ejemplo, la relación con la familia, porque puede considerarse la interrelación trabajo-familia. Y eso incluso puede manejarse como o factor de riesgo de tipo psicosocial, sí, en esa parte de la relación trabajo-familia. Que estés trabajando con tu familia puede generar tensiones y se puede manejar como tipo que es un riesgo. O sea, tú vas a trabajar junto con tu esposa y estás juntando el riesgo de tipo psicosocial y puede manejarse como si fuera de riesgo en esa modalidad o puede manejarse meramente como algunos elementos como un entorno organizacional no favorable, por ejemplo, algunos elementos, pero sí puede ser, sí se puede considerar como riesgo de tipo psicosocial y el que no venga ese pedacito en una norma que es de tipo informativo, porque acuérdense que todo este es de tipo informativo, cuando analizamos los riesgos que puede haber de iluminación, etcétera, estamos hablando que no es de cumplimiento obligatorio. Estas listas meramente te está dando acuérdate, lo mínimo, checa esto, pero no significa que sea lo único. Por eso dice énfasis en, como va a estar sentado con computadora, hasta nos pone ahí el método rosa para evaluar ergonómicamente el trabajo en computadora, para pensar tiempos y cómo va a estar con el mouse, con el monitor, el sentado, etcétera, etcétera. Es para evaluar el riesgo, pero recuerden que todos estos apéndices es de tipo informativo, no es obligatorio, te están dando nada más luces, cuidado con esto, ¿sí? No dice, por ejemplo, porque no te obligaría a hacer un análisis de la iluminación, porque no es un centro de trabajo, ¿sí? Las normas se aplican en centros de trabajo, no en teletrabajo, o sea, no tengo la obligación de medir luxes, de medir calidad del aire, etcétera. No tengo la obligación, porque no es un centro de trabajo. Lo que sí es recomendado, si yo veo y estás junto a una cementera y veo a la hora de que estoy hablando contigo, estoy limpiando aquí la cámara, es que hay mucho polvo, caray,
yo como empresa voy a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un análisis del medio ambiente, de los químicos, porque te puede dar un daño, pero no es que me obligue la norma. Ojo, se puede dañar el trabajador y a la hora de calificar, se puede calificar como una enfermedad de trabajo, él por estar expuesto a polvos en el lugar de trabajo porque está junto a una cementera. ¿Y qué es lo que pasó? Tú como empresa no identificaste el riesgo, pero el riesgo se presentó. Estuvo trabajando ahí con todo el polvo de la cementera y es un riesgo de trabajo y se va a calificar como sí de trabajo, porque eso es su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque está expuesto al polvo con motivo del trabajo. ¿Sí? Entonces, pues ni modo. Es que no me piden la norma, por eso es de este tipo informativo, que te dicen, tú analizas salud y seguridad. Ojo, lo más importante es psicosocial, es ergonómico, ve ventilación, luz y electricidad, que son los más comunes en alguien que trabaja en una oficina. Pero ten cuidado, ¿por qué? Porque capaz de que hay polvos y estás arriba de un lugar donde están, en una ladrillera, donde está entrando el polvo, el humo de una ladrillera, pues vas a tener un problema pulmonar importante y va a ser una enfermedad de trabajo. Oye, pero es que mi trabajo es de oficina. El trabajador es de oficina, sí, pero en su lugar de trabajo está expuesto a los humos de una ladrillera que está junto y es riesgo de trabajo y te va a pegar en la prima de riesgo porque se va a calificar como sí de trabajo porque en su lugar de trabajo estuvo expuesto. Por eso en el en el diagnóstico de salud y seguridad de la empresa se tiene que analizar también peligros alrededor. Si si se están produciendo algo de otras empresas que puedan generar un riesgo a mi población trabajadora, aunque no forme parte de mi proceso productivo, pero están expuestos en mi empresa. Entonces hay que tener cuidado porque sí puede ser, no es limitativo, es informativo, no es cumplimiento obligatorio, pero ¿qué pasa? Que puede suceder un daño, ¿sí? Puede haber un daño y te lo pueden calificar como sí de trabajo y tú dices, oye, pero es que en la norma no viene que analice eso. No, dice que hay que hacer análisis de salud y seguridad. Lo siento, no existen análisis de salud y seguridad completo, ¿no? Por eso hay que analizar bien para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces sí Pero hay que ahí, tener cuidado, ¿sí? pero ahí en el punto ese era algo de lo que mencionaba. Por ejemplo, te pide la evaluación que las personas lo puedan hacer o que a través de fotografías, ¿no? Ajá, Pero, por ejemplo, si en esa información no te pasa eso, eh, o por ejemplo, no sé, tú lo ves a través del video o la fotografía y detectas un posible, pero la verificación que tendrías que hacer, digamos, una medición de atmósferas, digamos así, ajá. por decir uno. Al ser un tema de lugar privado, Sí, no te ¿cómo puedes cae meter. en eso? ¿Sí? O sea, Es un riesgo, es un riesgo. ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? O me dejas o no, no se hace el teletrabajo en ese No sitio. puedes obligarlo, pero sí puedes motivarlo. Oye, ¿tú dónde estás trabajando? No, pues estoy trabajando en Tlajomulco. ¿En qué área de Tlajomulco? En tal parte. Y tú ves y dices, oye, ahí hay ladrilleras. O sea, ¿estás cerca de una ladrillera? Pues sí, la verdad, aquí en la casa tenemos una ladrillera. Mi hermano o mi esposa con mi esposa o mi esposo está en la ladrillera y yo estoy haciendo, por ejemplo, teletrabajo en contabilidad, ¿no? Por ejemplo, la contadora está haciendo en casa el trabajo de contabilidad y su esposo tiene una ladrillera en el patio de su casa. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que sí puede haber el riesgo y que, pues si no se analizan, si no se visita, pues va a pasar. Oye, ¿hay zona de ladrilleras? Pues sí. Entonces hay que preguntar a qué se dedican, qué otra cosa haces en tu casa. No, pues es que mi esposo tiene un taller de laminado y pintura. Ah, caray, ¿y la oficina que estás tú trabajando en dónde es? No, pues es la oficina del taller de laminado y pintura. Ah, caray, vas a estar expuesto a químicos, vas a estar expuesto a solventes, etcétera. Y si no lo detectaste por no hacer unas preguntas, puede haber daño y puede calificarse como riesgo de trabajo porque trabajando está expuesto. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé, de los que están aquí, si hay médicos del Seguro Social, creo que por ahí estaba el doctor Miguel Ángel, aunque ya está jubilado del honorable, pero no sé qué vaya a pasar en un futuro si se califique como riesgo de trabajo o no esas características por no haberlas detectado.
Ese es uno de los grandes problemas que podemos correr el riesgo. Gordo. Puede suceder. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tenga experiencia en esa área o del seguro social, y eso lo vamos a ver a través del tiempo, pero si en el área del trabajo, con motivo del trabajo, está expuesto a esos químicos y tiene problema, se puede considerar como enfermedad de trabajo porque en su lugar de trabajo está expuesto, no como parte del proceso, pero sí por el área. Por eso tenemos que preguntar cómo está. Y si el trabajador mintió, acuérdense que eso no me exime del riesgo, pero también la ley no me permite obligatoriamente meterme ahí al área. A lo mejor, como una buena práctica, algunas empresas dicen, oye, yo para darte el permiso tendrías que permitir que alguien vaya de la Comisión de Seguridad o yo contrato a alguien externo, ¿sí? Alguien externo va a hacer el análisis de salud y seguridad para teletrabajo. Entonces necesito que le des lugar, le dejes entrar a tu casa para que evalúe el lugar y evalúe el área y evalúe todo eso. Si quieres, porque no es obligatorio, la ley no te obliga a tener teletrabajo. Entonces, la empresa dice, ok, yo quiero asegurarme que no hay esos riesgos. Entonces, tú como trabajador, ¿quieres hacer teletrabajo? Perfecto, pero debes de dejarme hacer una evaluación. Va a ir una persona, va a evaluar el lugar y va a evaluar el alrededor y va a evaluar. Y si dentro de esa evaluación no hay condiciones de seguridad, no se da el teletrabajo en ese lugar. Podrás escoger otro, pero en ese no se da. Pero tiene que ser en común acuerdo. No es de que si ya estás en teletrabajo y llega alguien, oye, quiero entrar aquí a verificar tus condiciones, no se puede dar. Pero es como cuando alguien viene, hay aspirantes a un trabajo. Un aspirante, ¿qué es lo que sucede un aspirante? Pues te va a dejar hacer lo que quieras, porque si no, no le das el trabajo. Oye, te voy a hacer un antidoping. No, legalmente no me lo puedes hacer. Perfecto. Muchísimas gracias por participar. El que sigue. Oye, ¿por qué no me dejas, no, pues yo quiero hacer un antidoping y es un parte de mi proceso para reclutar gente. Es que yo no me lo quiero hacer, pues no te lo hagas, pero no, te quedaste aquí en el proceso de reclutamiento. No, si no quieres hacerte el examen médico, no quieres hacerte eso, pues no te lo hago. Perfecto, tú tienes derecho a negarte, pero yo tengo el derecho a no contratarte, ¿sí? Entonces, eso puede pasar todavía cuando quieres hacer ese teletrabajo. Puedes analizar de acuerdo al riesgo si quieres evitar ese riesgo, ¿no? Y hacer muy bien las cosas, de hacer un análisis con alguien que tiene capacitación y hace un levantamiento perfecto y determina los riesgos, etcétera. Eso se puede hacer, ¿no? Y ahí hay quien lo hace. Hay empresas que sí lo hacen, ¿eh? Alex, a tus órdenes, Alex. Ah, yo no soy el que lo sabe todo, ¿eh? O sea, ustedes, hay los demás no, hay expertos, no platican algunos otros expertos, entonces yo les estoy dando mis conocimientos y digo, tengo 30 años en el medio como capacitador y consultor. Entonces, pues es de lo que se ha visto y esta es una norma, pues es totalmente nueva, pero de acuerdo a la experiencia en calificaciones de accidentes, como riesgos de trabajo y no por muchas de las áreas, puede suceder que pase esa parte, ¿no? Que te lo califiquen como sí de trabajo, ¿por qué? Pues porque con motivo del trabajo, en su trabajo está expuesto a esos riesgos. ¿No quieres hacerlo? Perfecto, haz un análisis, ¿sí? Alex, a tus órdenes, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sí. Mira, Álvaro, espero algún día conocerte en persona, me da mucho gusto. Tengo algunos puntos aquí que he estado viendo, revisando y apuntando. La Ajá, norma me pide sí la lista de trabajadores que tengo en teletrabajo, el contrato y todo lo demás. ajá. Como medio de retroalimentación, en la práctica yo también he implementado una política de trabajo híbrido, Ujú. ¿sí? Para cuando las personas tienen cierta cantidad de días que sí trabajan el 40% en casa y otros días se tienen que reportar en la oficina. Entonces hace la política híbrida, Ajá. ¿sí? Para reforzarlo. ¿Qué dijo? ¿Se me fue la señal o qué? No. No, dejé de Bueno, compartir para compartir otra cosa. ok, perfecto. Y en cuestión de eso se hace la política híbrida. En cuestión de la norma me hace referencia a que haga referencia a tanto la 19 como la 30 como la 35. Ajá. En cuestión de la edad 30, se tiene que hacer una evaluación y se tiene que revisar los agentes. Los Ujú. agentes que vienen siendo físicos, químicos, biológicos, psicológicos y también Y los ergonómico. ergonómicos. Ujú. ¿Sí? Ok, perfecto. En cuestión de
de lo que estaban comentando, la violencia, ¿sí? Si vamos al checklist en que nos marca la misma norma, ¿sí? En el 5.4 y 7, en el 9º punto me marca que el patrón tiene que tener un mecanismo para que el trabajador reporte la violencia familiar. Sí. Sí, Puede así ser es. motivo y puede, si existe, puede ser motivo de que haya reversibilidad, Puede ser, ¿sí? así es. Así es. Y eso lo vemos con los jubilados. De pronto llegan los jubilados y estorban en casa. O sea, la señora mandaba en casa y de pronto ya llega y, oye, quiero hacer el aseo aquí y estás todo el día echado en el sofá viendo tele, ¿no? No puedo ni hacer el aseo, pues, ¿qué quieres que haga? Y haz esto y haz lo otro. Espérate, tú das órdenes en tu trabajo, ya no estás en tu trabajo, yo mando, ¿no? Y eso pasa de pronto cuando se juntan las esferas familiar con la de trabajo, se convierten en unos problemas muy importantes, ¿eh? Y precisamente lo contempla la norma porque se sabe que existen esos problemas. Muchas gracias, Sar. Y qué bueno entonces que sí puntualices y viene aquí todos ellos, ¿no? De esas preguntas que hay que ver de condiciones de salud y seguridad, fíjense, iluminación, etcétera, pero recuerden que es para mecánicos, por ejemplo, no vienen los énfasis, pero aquí habla, por ejemplo, de los mecánicos, ¿sí? Que hay que ver si puede haber algún problema de ese tipo. La silla, que ahí sí o sí hay que dar una silla, ¿sí? Etcétera. Y bien, hay dos mecanismos. Uno, analizar si uno puede entrar a teletrabajo o no, puede ser candidato a teletrabajo o no. ¿Sí? Ese es otro de los elementos que hay que tener, que hay que ser, si alguien quiere hacer teletrabajo, tenemos que determinar si están las condiciones adecuadas y hay que preguntar todo ese tipo de cosas, la relación familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Alex, tiene la mano levantada. Sí, Sí. Álvaro, la revisión que te comento es en la lista que se hace para lo que es las agencias de verificación. Mm. ¿Sí? Ah, ok. Es exacto. Para el cumplimiento de la norma. Sí, así es. Es en la lista de verificación para la conformidad. Sí, para evaluar la conformidad. Así es. Sí. O sea, muchas gracias. Ahora sí, déjame quitar la mano. Bien. Ahí, ¿qué les recomiendo? No sé si conozcan la página de Asinom, el asistente normativo de la Secretaría del Trabajo. Así es. Entren a Asinom, si no quieren registrarse, entren sin registro, ¿sí? Buscan la norma 037, y ven análisis del cumplimiento. Y entonces viene qué tienes que tener documentado, qué tiene que tener en capacitación, qué tienes que tener en cada una de ellas. Y yo creo que es una parte importante para determinar el cumplimiento o no. ¿Sí? Esa es una parte muy importante para determinar qué es lo que me piden, qué es lo que tengo que tener de cumplimiento, qué son las evaluaciones, etcétera. Sí, Alex. De hecho, en esa plataforma de la Secretaría ahí se puede hacer todo, el diagnóstico, la evaluación y el programa Sí, como tal. nada más recordar que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece ciertas cosas que hay que cumplir. En el diagnóstico te piden 9 cosas. En el diagnóstico del reglamento que se publicó en noviembre del 2014 y entró en vigor en febrero del 2015. Y que tenemos que tener la obligatoriedad de cumplir con el reglamento y con las normas con las normas que apliquen. Y el diagnóstico, que tenemos que tener siempre como diagnóstico, el diagnóstico establece 9 puntos para cumplir. Entonces tenemos que buscar esos 8 puntos y ya que veo, y aplica para todo centro de trabajo, y el reglamento no es para menos o más de tantos trabajadores, a diferencia de la norma 030. El reglamento, si lo vemos en la pirámide de Kelsen, el reglamento es superior y más nuevo que la norma 030. Entonces tengo que cumplir primero con el reglamento, ¿sí? Y ese reglamento dice que mi diagnóstico debe de tener 9 puntos. Esos 9 puntos que me pide el reglamento, uno de ellos es el cumplimiento normativo. Muchos piensan que el diagnóstico es el cumplimiento normativo y no. Tengo que cumplir con los 8 puntos que dice el reglamento federal, son 8 puntos, y uno de esos puntos dice y el cumplimiento normativo.
Para el cumplimiento normativo, entonces está excelente ese asistente de cumplimiento normativo, ya que hice los 8 puntos del reglamento para el diagnóstico, ya que desglosé estos 8 puntos, entonces yo con esa información me meto a Asinom y entonces ahora sí, de todo lo que encontré, meto en Asinom y ya me va a decir el cumplimiento normativo. Y entonces ahí podemos ver cuál es lo documental, que en eso se pone y les recomiendo, así como nos acaba de decir Alex, irnos punto por punto, pero te lo desglosa muy bien en ese de Asinom para la evaluación de la conformidad. Y entonces, ¿en dónde viene? ¿Qué tengo que tener como documento? Ah, pues tengo que tener esto de documento, ¿sí? Tengo que, algunas cosas son con listas, otras cosas con que cómo puedo documentar la capacitación, a lo mejor pues con DS3 puedo documentar la capacitación, etcétera. Pero también cómo veo el cumplimiento, pues puede ser a través de entrevista, tengo que preguntar ciertas cosas, etcétera. Recuerden que tengo que también meter a los que están en teletrabajo así como lo dice el reglamento y lo dice la norma 037, meterlos en un programa de salud y seguridad. Tengo que promover la salud de los trabajadores. Entonces tengo que decirles cómo mantenerse saludables, tanto física como mentalmente y socialmente, de acuerdo a los riesgos que existen en el teletrabajo. Recuerden que hay riesgos en teletrabajo. Hay ciertos riesgos que no hay en algo que no es teletrabajo. Entonces, hay que identificar esos riesgos y cómo lograr que no afecte a la salud de los trabajadores estar en eso, ¿no? Entonces, fíjense, ahí es el cumplimiento de la norma, como dice Alex, hay que irnos punto por punto y ver si cumplo o no cumplo. Pero lo primero que tengo que hacer es, ¿tengo teletrabajadores o no? Cumplir con la Ley Federal del Trabajo, en donde dice que tengo que tener el contrato, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora sí, los que tienen teletrabajo, hago la evaluación de la salud y seguridad. Ya le dije. ¿Cómo cumplo? A través de ir viendo punto por punto con este documental, qué documentos tengo que tener, y si se fijan, entonces nos habla de los riesgos psicosocial. Fíjense, dice, ¿cuáles son? Interferencia, relación, trabajo, familia. ¿Por qué? Porque va a haber interferencia, relación, trabajo, familia. Cuando le pase lo que le pasó antes, a ver qué va a hacer. Va a haber ritmos de trabajo, la carga de trabajo, comunicación entre trabajadores, porque recuerden que va a haber aislamiento social. La persona puede sentirse que no está dentro de la empresa, que puede estar que es alguien más, en donde ya no va a haber, ¿cómo se llama? Que a lo mejor ni me van a pagar el sueldo y a lo mejor está trabajo o no trabajo, porque la gente se siente como que ya está aislada, ya no va al trabajo, ya no ve compañeros, ya no ve nada, y de veras formo parte de esa empresa o ya soy outsourcing casi, ¿no? Apoyo social, violencia laboral, entre otros, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tengo que estar en cuanto a los factores de riesgo psicosocial, que habla muy, muy importante en ese sentido que tengo que tomar en cuenta. Y que son los que hay mayor riesgo en el teletrabajo, ¿no? Y tengo que tener, así como nos pide la norma 030, tengo que hacer exámenes médicos. Y tiene que ser un médico el que hace los exámenes médicos. Y tengo que ser, esos exámenes médicos tiene que ser si es apto para el teletrabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el examen médico va de acuerdo a ver las condiciones generales de salud y ver su aptitud para el trabajo al que se va a exponer. En este caso, se va a exponer a teletrabajo. El examen médico va a determinar si tiene la aptitud física, aptitud psicológica y aptitud social para el teletrabajo. Y el médico puede determinar, ¿sabes qué? No es apto psicosocialmente para el teletrabajo. No es apto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la esposa va a trabajar en la sala, quiere trabajar en la sala, la esposa cuida niños para mantenerse y va a haber niños ahí trabajando y él está ayudándoles, etcétera. No va a poder, o sea, no tiene la aptitud psicológica o social para el teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso lo va a determinar el médico, de acuerdo a un examen médico, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Una buena práctica? ¿Algún? Sí, Dolores. Bueno, aquí para
complementando un poquito lo de las visitas en las casas, yo conozco de una empresa que desde antes que empezara esta norma hace visitas de estudio socioeconómico domiciliado. Ajá. Lo hace cada 2 años a personal administrativo, que obviamente pues también es el que generalmente va a hacer teletrabajo. O lo hace cada vez que hay cambio de una posición. Ujú. Entonces, si por ejemplo en sus empresas tienen algo así, ellos lo hacen por la parte de security. Ujú. Se puede añadir a esa política de la visita del estudio socioeconómico domiciliado, poner en el contrato ya la apertura para la visita antes de la aprobación de un teletrabajo, donde sí se puede hacer la inspección visual. Y esto viene pues ya desde contratos. Es algo que el trabajador desde que ingresa a tal empresa o a partir de tal fecha en la empresa que estemos, pues Ujú. se va a empezar a implementar, ¿no? Y ahí ya viene lo de común acuerdo. Sí. Está bien, muy respetable, tú no quieres que yo vea tu casa, está súper bien, pero entonces no vas a poder tener acceso A a teletrabajo. esta modalidad de trabajo y te vienes a la oficina, ¿no? Sí. Pero, o sea, comentarles que sí se hace, es como muy común en ciertos puestos, en ciertas empresas que a lo mejor ya están mucho más estructuradas, pero se pone desde el contrato de ingreso, ¿no? Incluso para puestos gerenciales directivos, antes de que ingresen, pues sí o sí tienes que permitir a la empresa que vaya a tu casa, ¿no? Por safety, pues ahora Entonces, va a ser por, ajá, digo, por security, pues ahora va a ser también por exacto. safety. Ajá, entonces se puede acomodar para las 2 áreas, ¿no? Pero ahí lo importante es que quede como, como dicen, que todas estas condiciones o algo que aparezcan en el reglamento interno de trabajo, en donde pues está autorizado, pues digo, la firman también los representantes de los trabajadores, y entonces ahora sí que ya se tiene, y que se viene estipulado que si no se acepta, no se da el teletrabajo, ¿no? Para evitar los puntos, sí. Sí, excelente, es una muy buena práctica, qué bueno. Y a los que van a entrar a trabajar directamente a teletrabajo, pues es una parte de la obligación. Antes de que te contrate, necesito ver estas características. Es que yo no quiero que entren en mi casa, pues entonces no te contrato, punto, ¿no? Ahí sería más problemático entre los que ya están en presencial, pasan a hacer teletrabajo, ¿no? Sería más problemático, donde depende de cómo se maneje, pues sí pudiera haber más problema, ¿no? Pero si se contrata directo, pues es como un examen de ingreso, ¿no? Cumples con esto y si no, pues no, si no te dejas, pues no te contrato, ¿no? Sí, qué bueno, sí, gracias, Dolores, ese es muy bueno, de cómo se pueden agregar, ¿no? A ciertos servicios y qué parte. Nada más esa evaluación, digo, pues los que hagan a lo mejor pueden ir juntos, los que hacen ¿cómo se llama? Esa evaluación, por parte, pues, de trabajadores sociales, me imagino, no sé quién hace ese estudio socioeconómico, a lo mejor, pues que vaya alguien preparado, puede ir alguien de la Comisión de Seguridad preparado en entrenado, pues entonces puede ir a hacer la visita domiciliaria, ¿no? También las condiciones de seguridad. O contratar un externo, ¿no? Así como hacen ese tipo de contratos. Es un buen servicio que se puede ofertar a las empresas para quien haga consultoría, pues pueden ofertar ese tipo de servicios, ¿no? Yo creo que va a ser necesario a un futuro. O ya se da ahorita la oportunidad, ¿no? ¿Alguien quiere manejar algún otro comentario, alguna duda que tengan, algo? Llevamos ya casi las 2 horas. Habíamos dicho que iba a ser máximo 2 horas. No sé si alguien quiere, no sé cómo este tipo de elementos les voy a mandar ahí por el WhatsApp. Les voy a mandar algunos archivos interesantes que les puede servir en esto para lo de teletrabajo, para que hagan evaluaciones, es como de compartir algunos elementos. Si alguien tiene también, por eso no cerré comentarios en el WhatsApp, si alguien quiere subir archivos, si alguien quiere subir libros, si alguien quiere subir documentos, si alguien quiere subir algo con respecto al tema que estemos viendo, háganlo, Acuérdense que va a ser para compartir experiencias,
información, si alguien tiene checklist, si alguien tiene todo lo que puedan compartir, yo creo que sirve precisamente, ese es el objetivo de esto, el compartir una buena práctica, experiencia, sin no tener que a veces empezar desde cero, ¿no? Y quitar dudas. No sé, comentarios, jóvenes, platíquenme, a ver, ¿les parece que sigamos ese tipo de dinámicas para las siguientes presentaciones? Yo tengo cierta expertise en estas áreas, en unas áreas, pero en otras no. O sea, por ejemplo, si hablamos que alguien que quiere que manejemos algo contra incendio o algo, pues, o sea, yo en esa parte, digo, conozco lo básico, pero no soy experto. Entonces, si alguien dice, oye, vamos a manejar esta parte, se aceptan sugerencias, yo soy el que coordino, facilito, se puede decir nada más, lo de esta modalidad y este es, lugar de encuentro, pero no significa que yo voy a estar siempre con las presentaciones o algo, ¿eh? O sea, si alguien dice, oh, es que yo manejo esto y me dedico a tal, por ejemplo, me dedico yo a la norma 035 y yo les puedo responder dudas y yo les puedo dirigir esa sesión adelante. O sea, acuérdense que aquí es, o alguien que quiera, por ejemplo, un higienista, ¿sabes qué? Yo les puedo manejar lo de cómo hacer la evaluación de agentes de contaminantes del medio ambiente laboral y vamos a hablar de eso. Y órale, y hablamos de químicos y ruido y temperaturas, etcétera. Y a lo mejor el higienista sería el que lleve la facilitación del tema, ¿eh? Pero no quiere decir que sea yo todos, ¿eh? O sea, si alguien de ustedes se anota y dicen, yo quiero entrarle con esto, yo quiero entrarle con otro, adelante, ¿eh? Todos son buena práctica. Les voy a subir al WhatsApp algunos temas, ya para finalizar, algunos temas que estaba, analizando que pudiéramos, trabajar, en este sentido. Déjenme, les voy a poner a su consideración si es interesante o no. Estaba hablando, este primer tema ahorita porque es la norma más nueva, que es la norma 037, pero estaba viendo, de acuerdo a lo que normalmente hay muchas más preguntas, estamos hablando como temas diagnóstico y programas de seguridad y salud, cómo se integra un diagnóstico y cómo se integra el programa de salud y seguridad. Podemos hablar de la norma 035, de la norma 0361. Puede ser de llenado de formatos ST7, ST9, todo lo que es la papelería con el IMSS. Puede ser ¿cómo se llama? Hablar sobre exámenes médicos. De eso es por mi expertise, ¿eh? No sé si alguien quiere manejar otra expertise que alguien tenga diferente. Sobre vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a factores de riesgo, que hablemos de medicina del trabajo, primeros auxilios y botiquín, la tabla de enfermedades de trabajo. No sé si sabían que acaban también de salir otro elemento sobre de las tablas de enfermedades que se había publicado, pero ahora ya salieron otro de cómo se hace la evaluación de cada una de esas enfermedades, etcétera. Hablar sobre el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre adicciones, sobre promoción de la salud, que nos obliga el reglamento, tenemos que hacer promoción de la salud, sobre Comisión de Seguridad e Higiene, sobre qué pasa con la capacitación con relación a salud y seguridad, ¿no? El manejo de contratistas, qué responsabilidades tenemos, manejos, tips, puntos importantes sobre contratistas, sobre inspecciones, sobre el equipo de salud ocupacional, psicólogo, enfermera o enfermero, ergónomo, nutricionista, etcétera. O sea, todas las áreas del equipo de salud ocupacional, sobre la regulación de los consultorios o de los servicios de a Tecofepris y eso, qué pasa con la empresa que le tenemos, hablar en general sobre ergonomía, no nada más la norma 0361. Esos son temas de los cuales pudiéramos hablar, pero no sé si quieran poner en el chat, de esos temas, a ver, cuáles les interesa, que hablemos. O yo les pongo los temas y ni modo, el que le guste se conecta y al que no le guste no se conecta. Pero si hay temas de interés común, pues podemos hablar de
de temas interesantes, ¿no? Están poniendo ahí sobre la tabla, sobre Cofepris. ¿Alguien más quiere algún otro tema? Ahorita, muchos me mandaron mensaje que no podían comunicarse, tenían otros eventos, etcétera, pero que van a ver lo de lo que se está grabando y lo van a ver. Esto les va a pasar después la, este, el link para verlo por YouTube. Pero entonces, pues hasta ahorita hablan sobre la tabla, sobre Cofepris, los demás no tienen interés alguno de estos temas o cualquier tema es bueno. Y si alguien, por favor, si alguien quiere manejar algún tema, que quieran hablar, porque que son los que tienen más experiencia en algún tema en particular, pues adelante, me dicen, oye, yo quiero tomar tal tema y dame tal día, ¿no? Normalmente estaba pensando que fueran los jueves, pero puede ser los jueves de 8 a 10 o los lunes de 8 a 10. No sé si se les facilita más en jueves o el lunes. Eso también voy a poner ahí como para que la mayoría diga. Y si se les complica, pues lo pueden ver en YouTube, ¿no? Entonces se conecten los que se conecten, podemos platicar. El problema es que si se conectan pocos, pues van a ser pocas preguntas, pocas interacciones, van a ser compartir experiencias, buena práctica, porque son pocos los que se conectan. Entonces, mientras más se conecten, lógicamente, pues va a ser, y hablen, no nada más el monólogo es horrible. O sea, yo en esta primera a lo mejor hablé mucho, pero ya en la siguiente lo que quiero es hablar lo menos posible. O sea, que cada uno vaya tomando, pues habla de que sí están bien los jueves. Sí, en el chat voy a poner las propuestas, el documentos, perfecto. Ya en el chat ya están fortaleciéndose con temas, experiencias, etcétera. Bueno, entonces, por lo pronto seguimos entonces los jueves de 8 a 10. El chat, ahorita te paso, tenemos un chat por si nada más te pasaron la línea, déjate, te comparto para el que no tiene lo del chat. Ahorita les paso la liga. Entonces va para todos, va en el chat. Esa es la línea para el... Entonces, ya sea que le den clic, pero si están en computadora y no tienen incluido el chat de WhatsApp, guarden esta imagen y la pueden escanear con su celular si tienen el chat. Entonces, tienen por su celular el WhatsApp, el QR para entrar al chat de WhatsApp. Entonces ahí va a ser la información y les va a subir también el canal de YouTube que que abrí para ir subiendo la información y los videos de las sesiones, por si alguien se pierde o no lo veo completa o algo, pues digo, puedan checarlo y verlo por ahí. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación al chat y a conectarse. Gracias por el día de hoy. Pues estamos a sus órdenes, y pues esperemos que sea un área pues para poder trabajar pues de superación constante entre todos, ¿no? Pero ahí participen, platiquen, no nada más que sean preguntas. Me gustaría que fuera más diálogo. Sentí así como que fue una clase que di y nomás me gustaría que fuera más diálogo, que hablaran de los problemas que cada uno tiene, etcétera, ¿no? Eso sería mucho más, a lo mejor, enriquecedor para todos. Pues muchísimas gracias a todos. Este, Ojalá y pásenlo a otras personas que puedan estar interesados, otros, en los diferentes temas para que se integren
Y fíjense que no es algo donde pues es de ventas, ¿no? Porque a veces también termina uno de que te invitan a una plática, pero la mitad fue de invitarlos a mis cursos y a mi todo esto, ¿no? Entonces el chiste es así, no andar metiendo tanta. Si alguien quiere promover algo, claro que lo puede comunicar y lo puede subir al chat y eso, no estamos cerrados con nada, ¿sí? Yo a lo mejor voy a usar algo de información para comunicarles mis servicios, lo pongo en el chat, pero digo, hasta ahorita no he puesto ni nada porque realmente no es el objetivo, no hay otros canales donde podemos subir información. Pues muchísimas gracias, que pasen buenas noches y espero disfruten con su mamá el 10 de mayo. Hasta luego, que Muchas gracias, descansen. doctor. Bye.